Bueno, antes de nada, quería dar las gracias al CCNCERT, a Atenea, por darme la oportunidad de estar aquí y dar esta charla de este reto que seguro que a más de uno le frustró bastante y estuvo mucho tiempo intentando resolverlo. Vamos a poner la presentación. Vale. Bueno, como ya me han presentado, tampoco voy a contar mucho más sobre mí. Deciros eso, que a mí me encantan los ETFs. El poco tiempo libre que tengo, pues me gusta gastarlo pues, en Atenea, en otras plataformas. De hecho, dedico un montón de horas que luego dices, uff, si lo dedicara a otras cosas, todo lo que podría hacer. Pero bueno, esto es lo que me divierte y bueno. He estructurado la presentación en varios pasos. Primero os voy a contar un poco la historia de este reto. La presentación la voy a hacer un poco como yo viví el reto, cómo lo resolví. No os voy a contar la forma de resolverlo, cuáles son todos los pasos, sino un poco de contexto, cuándo salió este reto y, bueno, y la frustración de los usuarios, que nadie era capaz de resolver lo que pasa aquí. Y bueno, os voy a contar un poco paso a paso cómo fue todo. Bueno, ahí por el año 2020, justo nos acababan de encerrar en casa, declararon estado de alarma por la pandemia, entonces el CCNCERT publica un tuit en el que dice que bueno, van a empezar a sacar una serie de retos para que la gente pues, se le haga más llevadera la situación. Vale, ya que estás en casa y no puedes salir, pues bueno, al menos tienes retos para entretenerte y puedes evadirte. Pero claro, esto puede ser un arma a doble filo, porque igual te evades, pero te enfadas, porque no consigues resolverlo. Y eso, el reto lo lanzaron el 17 de marzo de 2020, pero realmente este reto ha aparecido antes en otro sitio. O sea, lo presentaron en la Hacker Night de la RouterCon como no sé si fueron 10 días antes. Y creo que, bueno, la gente que está en la Hacker Night, pues no sé si le hizo mucho caso, pero bueno, si alguien le hizo caso, yo creo que no fue capaz de resolverlo, porque si no, lo hubiese puesto la plataforma Atenea, la flag. Y eso, que supongo que se centraron en conseguir los bounties. Pues nada, el reto, pues en principio parece sencillo, ¿no? Bueno, es un reto de hacking web, te dan la URL de la web y te dice que aproveches todas las vulnerabilidades del sitio web para tener la flag. Bueno, en principio, vale, voy a ver qué puedo hacer. Tampoco puede ser tan complicado. Bueno, le han dado 3 estrellas de dificultad. Eso es bastante en Atenea para un reto. Normalmente suelen ser de 1 o 2. Entonces, bueno, nos puede dar un poquito que pensar. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer cuando nos enfrentamos a un reto web? Bueno, lo primero, pues obviamente haces clic en la web y ves qué hay, saber qué te han presentado, una experiencia visual, qué enlaces puedes ver, si hay algún formulario. Después puedes ver las cabeceras de la respuesta para ver en qué tipo de servidor está montado. Por supuesto, ver el código fuente. Hay gente que en los retos web deja algún comentario que puede ser alguna pista, o puede haber parámetros ocultos en un formulario que también te da una pista. También puede ser útil identificar el framework, lenguaje de programación en el que está hecha la web, por buscar algún exploit en Internet que pueda estar relacionado con la versión que están utilizando. Por supuesto, ver si existe el archivo robots.txt, que muchas veces te da acceso a directorios ocultos, es decir, que no están enlazados desde la web principal, pero que puede haber información interesante. Y bueno, ya un poco más buscar por fuerza bruta, puedes intentar enumerar directorios, a ver si hay algún nombre común que te lleve a alguna ruta oculta que encuentres algo que te pueda ayudar a pasar el reto. Bueno, pues entonces empezamos por la expresión visual. A mí lo primero que me llama la atención en esta web es que bueno, arriba tienes un enlace a un login, también un enlace a contacto. Bueno, lo que es el formulario de login, esta es de ahí arriba a la izquierda, un formulario de login habitual, de usuario y contraseña. Luego tienes un formulario de contacto en el que tienes que cubrir una serie de datos. Tienes otro formulario que te sirve para suscribirte a una newsletter si mandas un email. Hay luego también una zona que hacen referencia a un canal de IRC en la red Freenode. Y luego tienen un botón que vale para registrarse. Bueno, pues vale, tenemos varias opciones de las que poder tirar para empezar a ver si conseguimos sacar algo. Después de las cabeceras, bueno, a mí no me aportan demasiado, vi que estaba tras un Cloudflare y entonces al final no te dicen nada del servidor que hay detrás. Bueno, si nos pasamos al código fuente, que bueno, no sé si se ve demasiado bien, el formulario de contacto, básicamente, por JavaScript, cuando se carga la página, declara una función que cuando tú lo envías, pues lo que hace es comprobar una serie de cosas y lo envía al path contactform/contactform.php
pero si tú envías el formulario, ese PHP no existe. O sea que parece que es un camino sin salida. No tiene mucho sentido pararse a ver si es que lo han escrito mal o no. Tiene pinta de que lo que hicieron fue copiar el sitio de algún template y realmente no implementaron ese script PHP en servidor. Después, si volvemos al que era el formulario de suscribirse a la newsletter, vemos que va a un script que es news.php. Y si tú pones cualquier email, pues te muestra una página que te dice que está deshabilitado el nuevo registro de usuarios y parece que no se puede hacer mucho por ahí. Después tenemos el script de register.php, que lo que hace es manda unos datos XML por post y dices, bueno, igual esto se puede explotar con un XXE. Bueno, veremos más adelante. Y después también la identificación de framework, lenguaje de programación. Vale, ves que hay endpoints PHP, pues dices, está programado en PHP, usa típicos frameworks JavaScript, jQuery, Bootstrap. Y bueno, la versión del servidor de Apache es 2.4.29. Ahora mismo no me acuerdo si está alguna vulnerabilidad, pero bueno, en este reto no iba por ahí de explotar ninguna vulnerabilidad del servidor. Vemos el archivo robots.txt. Tenemos dos directorios, uno que es res, en el que tenemos unos PDFs que están relacionados con campeonatos de cartas de Magic y alguna cosa por el estilo. Y después tenemos private, que nos pide un usuario y contraseña, por lo que no nos da mucha opción. O sea, si no tenemos usuario y contraseña, ahí en principio pues no podemos entrar. Bueno, y por último, en los primeros pasos tenemos lo que sería la enumeración de directorios. Tenemos un montón de herramientas que nos permiten hacer esta enumeración. Dirbuster, Dirbet, Dirsearch, Bobbuster. Algunas te traen un diccionario por defecto y otras pues no te lo traen, entonces tienes que darle tú un diccionario de palabras. Pero bueno, yo por aquí sí que llegué a encontrar, en su día cuando lo hice, no me acuerdo qué diccionario usé, sí que llegué a encontrar más script PHP de los que en principio existían, pero no encontré ninguna forma de explotarlos así a ciegas. Porque claro, si tú tienes un script PHP que espera unos parámetros y tú no sabes cómo se llaman esos parámetros, no te vas a poner por fuerza bruta a intentar adivinar pues, qué ha pensado el programador. Entonces no me llevó a nada interesante al final la numeración de directorios. Entonces, volviendo al formulario de la newsletter, claro, lo que decía antes, que si tú le pasas un email, te dice que el registro en las newsletters está desactivado. Y vale, en el reto original, cuando lo sacaron, justo al principio, aquí teníamos un email que era info@rodmintat.cards y si tú enviabas ese email, pues te devolvía email ya registrado. Entonces, aunque no puedas registrar nuevos emails, sí que puedes consultar qué emails están registrados. Y bueno, te devuelve una información, un ID, una fecha y un referer. Entonces, bueno, puede ser vulnerable este formulario. Podría ser a SQL Injection o igual a no SQL Injection. Y efectivamente es vulnerable a no SQL Injection. Bueno, sobre este tipo de vulnerabilidad he puesto aquí unos enlaces. El primero, bueno, es la web de Hattricks de Carlos, que hizo la presentación antes, que tiene ahí bastante información de cómo explotar este tipo de vulnerabilidad. Después, otro enlace a un script que es el que me basé yo para hacer la explotación. Lo podrías programar tú de cero, pero bueno, al final, cuando sale un reto, tú lo que quieres es resolverlo lo más rápido posible, entonces no vas a hacer código de cero, vas a intentar aprovechar algo que ya existe y adaptarlo a tus necesidades. Entonces, bueno, yo la verdad nunca había explotado este tipo de vulnerabilidad, me puse un poco a buscar información y de la página de Mongo pues tienes información de qué operadores puedes utilizar para hacer consultas. O sea, como puedes intentar explotar una consulta normal, que simplemente tú le pasas una dirección de email, a intentar hacer alguna operación más avanzada. Muchos de estos operadores parecían no funcionar, seguramente el código tenía algún filtrado de que ciertos operadores no los podrías usar, pero el que sí que funcionaba y era el que nos permitía filtrar la información de qué emails están registrados era el operador regex. Vale, pues aquí la verdad no sé si se va a ver mucho. No sé si... A ver si un poco con la lupa, no sé eso. No, porque la lupa la hace para mí la pantalla, o sea que... Bueno, si no después os pongo el script que he utilizado, pero bueno, básicamente pasándole el parámetro email y entre corchetes la expresión $regex, podemos pasar una expresión regular para comprobar el email. Y aquí, básicamente, estoy pasándole
asterisco punto, bueno, pero realmente no, le estoy pasando punto asterisco, que es el punto es un wildcard, o sea, se refiere a cualquier carácter, asterisco, que es 0 o más caracteres, luego que lleve una T, y luego punto asterisco, otra vez, que 0 más caracteres después de la T. Y nos devuelve email ya registrado, y bueno, nos da que la misma información, un ID, una fecha y un referrer. Entonces, hemos visto que es vulnerable. Entonces, bueno, basándonos en el script que os dice antes, lo modificamos un poco para que se ajuste a nuestras necesidades y vemos cuál es la condición correcta de que nos ha dado una respuesta de que el email existe. Pues le pasamos que la respuesta tenga un código HTTP 200 y que contenga el texto ya registrado. Y como en principio tú tienes caracteres imprimibles, pues tienes todas las letras minúsculas, mayúsculas, números, caracteres especiales, realmente si nosotros intentamos hacer la filtración buscando por todo el espacio de caracteres, vamos a tardar más. Entonces, lo primero que podemos hacer es simplemente pues, probar por cada carácter si hay algún email que lo contenga. Entonces, hacemos una lista más corta y sacamos una lista de caracteres más corta y luego simplemente iteramos sobre esa lista para buscar los emails que pueden estar en la base de datos. Bueno, pues con este script inicialmente salían 3 emails de jin@rodmial.cars, info@rodmial.cars y test@rodmial.cars. De este último, en el referrer, te daba una URL que era /resource_ant92/newsletter, que si intentabas entrar te pedía un usuario y contraseña. Pero bueno, como no tenemos ningún usuario y contraseña en principio, pues bueno, no sabemos cómo seguir por aquí. Entonces, bueno, ante esto, ¿qué podemos probar? Bueno, pues yo intenté probar fuerza bruta de usuario y contraseña. Bueno, usuario, no sé, si empecé con admin, usé ANT92, no sé si probé una lista de las típicas que puedes encontrar por internet de usuarios más habituales. Y contraseñas, pues intentar pasarle el rollo. Ya os imagináis ahí el tiempo que puedes estar en un formulario web probando y bueno, todo sin éxito. Antes os comenté que el formulario register podría ser vulnerable a XXL, porque al final llevaba un XML, entonces que igual con una entidad externa conseguías algo. Pero como la respuesta que te das un 200 y no te devuelve nada, es totalmente a ciegas y yo no conseguí tampoco ninguna interacción con un servidor externo, o sea que tenía pinta de no ser vulnerable. Viendo que bueno, lo que había probado de fuerza bruta no funcionaba, dije, vale, tenemos unos PDFs que están ahí en un directorio /res, pues voy a extraer todas las palabras que hay ahí y me voy a hacer un diccionario con ellas para usarlo como passwords y probar fuerza bruta. Bueno, tampoco. Después, lo que os decía, yo había enumerado directorios con un montón de diccionarios y había encontrado un backup PHP, un file PHP y un key PHP. Pero esto no, como os decía, no sé qué parámetros reciben estos scripts y tampoco había mucha forma de hacer nada. Entonces, pues nada, estaba un poco atascado. Entonces, Atenea llega un momento que, como nadie resuelve el reto, pues decide publicar una pista que lleva, bueno, tiene un dominio que, digamos, como una cortadora de ediciones y nos lleva a una web de GitHub que nos habla de las NoSQL injection. Vale, entonces esto ya lo hemos hecho, nosotros aquí ya estábamos. Al menos hecho algo más. Vamos a ver si filtramos otra cosa, o sea, si podemos, aparte del email, podemos acceder a algún parámetro distinto a la base de datos, o aplicando algún operador raro de Mongo. Pero bueno, yo todas las pruebas que hice, busqué otros CTFs parecidos, tutoriales, nada, yo no conseguía filtrar nada ahí, dando con la cabeza contra un muro y no sabía qué hacer. Entonces publican otra pista y te dicen, has encontrado los 5 usuarios en la newsletter. Y dices tú, pero si a mí solo me salen 3. Y bueno, supongo que los que participáis en Atenea sabéis que hay un grupo de Telegram de Atenea, entonces todo el mundo hablaba del reto porque esto no lo resolvía nadie, y todo el mundo tenía 3 usuarios, y es en plan, pero 5, ¿cómo que 5 usuarios? Solo hay 3. Y después de esto, publican otra pista y te dicen, puede que haya un usuario con un correo de test. Y efectivamente teníamos un usuario con un correo de test, pero no nos llevaba a nada. Entonces estábamos un poco confundidos si tenía que haber otro usuario con otro correo de test. Nadie sabía qué pasaba aquí. Y entonces, claro, más tarde actualizan la pista de los 5 usuarios, el 29 de abril, y te dicen, centrarse en la pista de test. Y justo ese día que ponen la pista, vuelves a enumerar usuarios y a mí me salen otros distintos y el email en vez de acabar en .car se acaba en .es. Entonces dices tú, aquí han cambiado algo, ¿qué ha pasado? Bueno, vamos a revisar el script. Me siguen saliendo 3, pero claro, luego me doy cuenta de que mi script, si ya encuentra un email que empieza por D, algo no va a probar más letras después de que encuentra el primero. Entonces, bueno, lo adapto para que lo haga de forma recursiva y consigo sacar 5 emails, pero bueno,
Uno de ellos es troll@rollmeal.es, entonces piensas tú, aquí nos están vacilando un poco los de Atenea, no sabemos, bueno. Pero seguimos teniendo DDTs que sigue teniendo la misma URL, pero estamos igual que antes, porque tenemos la misma información, no sabemos qué hacer, entonces pasan días, no sabemos qué hacer. Bueno, pues vamos a dejar el reto aparte y vamos a hacer otras cosas, porque durante ese tiempo fueron publicando otros retos y bueno, al final tienes algo con lo que entretenerte. Entonces, el 7 de julio de 2020, bueno, Julián, que es un clásico ya en Atenea, es un crack, es el primero en resolver el reto y bueno, como muchos ya sabéis, aquí entre los usuarios hablamos y no se filtra la información de que si haces un patch, mandas el método patch de HTTP, te devuelve una URL diferente. Y claro, yo digo, pero yo juraría que ya había probado métodos, había probado de todo, y esto no me había salido. Pero bueno, lo pruebo y efectivamente encuentras una URL nueva por la que poder seguir haciendo algo. Entonces, bueno, se abre el camino y ya puedes avanzar, ya no estás atascado en el reto. Vale. En su día, vale, esto pues alguien lo chivó, ya está, pero ¿cómo se nos puede ocurrir esto de probar métodos? Por ejemplo, volviendo a la web de Hattricks, típicos bypass cuando tienes un error 403, bueno, un código 403 o 401, pues hacer phashing de los métodos HTTP que existen. O sea, es una de las opciones. Y bueno, luego hay una herramienta que es de Deploy, también un usuario que es bastante experto en CTFs, entre otras cosas, que te permite hacer ataques para bypassar un 403. Y una de las cosas que prueba también es eso, automáticamente te prueba verbos HTTP. Y no sé si se ve bien, pero bueno, aquí en el patch sí que tenías un 200. Entonces, ya con esta herramienta, bueno, de aquella no sé si existía o no, pero hoy en día existe, podías haber encontrado la forma de seguir con este paso. Y si accedemos a esa URL, vale, ¿qué encontramos? Encontramos un zip que tiene pinta que es un backup de la web. Lo descargamos y vemos su contenido. Bueno, contiene varios archivos, backup.php, file.php, key.php, el index.html, otro HTML que es información de la web de unas competiciones que lista, el archivo de robots y otro archivo encoding.php. Hay tres de estos PHP, encoding, file y key, que realmente los ves y no parece que puedas explotar nada. Y si los buscas en Internet, acabas encontrando en GitHub, que son archivos que pertenecen a una biblioteca que se llama PHP Encryption. Entonces, bueno, son tal cual, no parecen útiles. Pero en cambio, backup PHP sí que parece prometedor. Aparte, bueno, el archivo se llama backup.zip, backup PHP, parece que todo encaja. Entonces, si analizamos este archivo, al final del archivo lo que vemos, que tampoco sé si se leerá demasiado bien, básicamente, cuando tú llamas a este script, lo primero mira es si en la petición HTTP has puesto una cookie que se llame ses. Si existe esa cookie, invoca... lo que va a hacer es invocar a una función PHP que tiene definida más arriba, que se llama decrypt, le va a pasar esta cookie y le va a pasar la decodificación base 64 de esa string que se ve ahí. Y si el descifrado es igual a backup logs, tal como está ahí escrito, pues entonces continúa. Y en caso de que continúe, va a mirar si existe la cookie data. Y si la cookie data existe, lo que va a hacer, primero el URL de code para deshacer la codificación URL y después va a invocar la función unserialize de PHP, que lo que va a hacer es deserializar ese objeto. Bueno, a eso iremos ahora. Pero, vemos cómo es la función de decrypt, vemos que utiliza libsodium por detrás para hacer el descifrado, tenemos la clave de cifrado, el nonce utilizado para cifrar tiene que venir ya en los datos cifrados y los datos cifrados concatenados. Entonces, básicamente lo que hace esta función es descifrar los datos que le pasas. No tiene tampoco mucha complicación. Te vas a la documentación de PHP y te explican cómo funciona. Entonces, es fácil que teniendo la clave generar a partir de lo que es la cadena que buscan, pues generar un array de bytes que corresponda para poder pasárselo a la cookie ses. Y luego tenemos que en ese archivo también definen la clase backup, que básicamente lo que hace es definir el constructor y el destructor, y nos fijamos que el destructor lo que hace es copiar un archivo de log a una ruta a la que tenemos acceso. Y luego se duerme durante 5 segundos y al pasar esos 5 segundos lo destruye. Es decir, que si conseguimos crear un objeto de esta clase, tenemos, y una vez que se acabe la ejecución del script PHP que lo crea,
Tenemos 5 segundos para ir a este URL y obtener el archivo y ver qué contiene realmente este archivo de log. Bueno, entonces, para explotar esto, yo me hice un par de scripts, uno que me generaba la cadena cifrada y otro que me valía para serializar la clase backup. Yo en este para la serialización, el código que hay dentro de struct lo quité porque si no me tardaba 5 segundos, no es que fuera mucho tiempo, pero bueno, lo quité. Y ese código no se incluye en la clase serializada. Y después, bueno, me hice un archivo en Python porque me manejo mejor en Python que con PHP para hacer peticiones HTTP. Y bueno, básicamente hice dos funciones. Una que lo que hace es invocar el script backup para que se ejecute esta copia del log. Y otra que es getLog, que simplemente lo que hace es una petición a la URL donde se almacena esta copia temporal para descargarla. Entonces inicializo la URL, cuál es el script de backup, el path donde está el log, invoco el script para generar el ciphertext que contiene backup logs y luego invoco el script que hice para serializar. Y lo que hago, como solo tengo 5 segundos, si yo invoco esta URL, o sea, la función no me va a volver, porque se va a quedar esperando los 5 segundos y no voy a poder hacer otra llamada para obtener el script. Entonces lo que hago es invocar la función dentro de un hilo, lo ejecuto, bueno, le paso los parámetros, espero 250 milisegundos para darle un margen para que se ejecute, y entonces ahí ya está copiado el log y simplemente invoco la función e imprimo lo que me devuelve. Bueno, realmente aquí, aunque le esté pasando el objeto serializado, pues como esto lo empecé a hacer, pues realmente al final estoy usando uno que tenía aquí hardcoded, pero bueno, realmente el script tiene un pequeño fallo, pero poca cosa. ¿Y qué nos devuelve esta función? Vale, nos devuelve un log de varios intentos de login y vemos que uno ha sido satisfactorio con el usuario Radagast y aquí tenemos lo que sería el password. Vale, está en base 64, pues vamos a decodificar a ver qué contiene y vemos que empieza por salt. ¿Esto qué es? Pues es un formato que utiliza OpenSSL cuando cifras algo con... Bueno, no me acuerdo la memoria del comando, pero cuando haces un cifrado con password, con cualquier algoritmo de cifrado de bloques, pues genera un salt aleatorio. Tú le puedes pasar uno y con el password salt lo que hacen es derivar una clave para... En este caso estaban utilizando AES. Y esto se puede hacer fuerza bruta convirtiendo lo que es este password cifrado a un archivo de hash que entiende John the Ripper con el script OpenSSL to John. Entonces, vale, ¿qué pasa? Que esto está cifrado, no sabemos ni qué algoritmo de cifrado han utilizado ni qué algoritmo de hash han utilizado para la derivación de password. Entonces, el OpenSSL to John tiene un parámetro que es para pasarle el cifrado que quieres que intente, que genere el hash que luego va a atacar a John the Ripper, y luego otro parámetro que es el tipo de hash. Y entonces, bueno, lo pruebo con varios, ejecuto el script y veo que para el algoritmo de cifrado 0 y el algoritmo de hash 2 me encuentra un password que es Macaulay, y este no es el password del usuario, es el password con el que está cifrado el password del usuario. Y mirando, si ejecutamos el script de OpenSSL to John, sin pasar ningún parámetro, nos dice qué opciones le puedes pasar a cada parámetro. Entonces vemos que 0 se corresponde con AES 256 CBC y 2 con el algoritmo de hash SHA-256. Entonces, bueno, ejecutamos el comando SSL para descifrar con esos parámetros, le pasamos el valor en base 64, le pasamos un "-a" para decirle que lo que hay en el archivo está en base 64, le pasamos el password por línea de comandos. Esto, si lo hacéis habitualmente, no es muy seguro porque te queda en el base history del usuario, pero bueno, esto es un CTF y nos da igual. Y obtenemos el password del usuario. Vale, pues ya tenemos el password. ¿Y qué hacemos? Vale, nos vamos al login, metemos usuario y contraseña y estamos dentro. Vale, hemos avanzado. Llevábamos meses sin poder avanzar, estábamos atascados, pero ahora, bueno, hemos llegado a una página distinta, tenemos aquí otras cosas. Bueno, aquí si vemos esta página, bueno, nos da información del usuario, parece un perfil de un juego de rol, pues bueno, nos dice un poco iniciación, pues una fecha, el rol, un nivel, un arma, el juego que más le gusta, a qué competiciones está apuntadas, hay un botón de editar, pero bueno, este botón en principio le das y te dice que no tienes permisos, bueno, parece que por aquí no tenemos mucho, y tenemos, bueno, también un enlace a logout para cerrar la sesión.
Y bueno, lo que nos interesa, que creo que no se ve demasiado, es fijarnos en la URL, porque hay varios parámetros get que igual podríamos tocar. En concreto hay uno de ellos que es el parámetro user, que está con el valor 31, que bueno, no sé si ya va a apreciar, pero bueno. Ahí, por haceros spoiler ya, yo probé con varios parámetros, pero este sí que podías cambiarlo y llegar a otra cosa. Entonces, lo que hice fue utilizar la herramienta WFAS, que te permite fasear el parámetro que tú quieras. Bueno, primero lo que hice fue hacer un login desde consola con curl, guardé la cookie en un archivo, la extraje y se la pasé aquí como cookie al WFAS porque si no tienes una sesión activa no vas a poder hacer el ataque. Y básicamente le digo que me pruebe el valor user valores entre 0 y 200. Y bueno, aquí le digo que me ignore los códigos HTTP que sean 302, porque si tú le pasas un valor que no es correcto en el ID, bueno, en el parámetro user, te redirige al login. Entonces yo las que son redirecciones no las quiero. O sea, yo quiero alguna que me muestre un 200, por ejemplo, que tenga un usuario válido. Después de ejecutarlo, vemos que nos devuelve un 31, que es el usuario actual, y vemos que también nos devuelve el 180, que es otro usuario. Y decimos, vale, tenemos algo más. Vamos a probar a mano en la web, cambiamos ese parámetro una vez estamos dentro, y vemos que nos lleva a una página diferente. Otro usuario con otros parámetros. La página en principio parece igual, tiene el logout, tiene las competiciones con el botón de editar, que si le damos nos da error. Realmente si le damos ahora y damos a editar, el error que nos devuelve es que el usuario 31, no el 180, no tiene permiso para editar esto. O sea que aunque nosotros hayamos cambiado el parámetro, nuestra sesión sigue siendo el usuario 31. O sea que realmente estamos viendo algo a lo que no tenemos acceso. ¿Qué pasa? Que la web no está comprobando. O sea, tú eres un usuario autorizado a ver la web, pero no está haciendo una comprobación de permisos más allá de eso, de si tú puedes ver recursos que pertenezcan a otros usuarios. Y por eso nos deja ver la página de este usuario. Entonces, bueno, vamos a analizar el código fuente que tenemos con este usuario. Bueno, como os comentaba, está el script de editar, que en principio no parece que podamos hacer nada, porque no parece que haya ningún parámetro que nos permita... O sea, el único parámetro que hay es el ID de usuario, pero ahí yo probé cosas y no fui capaz de sacar nada. Y luego tenemos otro script, o sea, otro formulario que nos lleva al path imgsource.php. Vale, si esto lo hubiésemos visto en otro usuario, en Radagast, en ese usuario no hay este formulario, o sea que solo lo hay para este usuario. Entonces tiene pinta de que esto igual puede ser explotable. Si hacemos clic en la imagen, que básicamente el formulario está aplicado a la imagen, o sea, lo que es el submit es hacer un clic sobre la imagen, pues lo que nos hace es recuperar la imagen de usuario que estamos viendo. O sea, nos la muestra en grande en una pestaña nueva. Entonces, bueno, vemos que todos los parámetros están ocultos de este formulario. Tenemos uno que es profile, que es una URL. Dices tú, bueno, pues entonces igual yo puedo controlar esta URL e intentar que me muestre otro recurso. Luego tenemos uno que es avatar, que tiene valor yes, el picture ID. Bueno, tiene un valor que bueno, puede estar relacionado con la imagen que me muestra. Otro parámetro que es alfa-png, que pone no, pues dices tú, bueno, pues que la imagen que me devuelve no tenga canal alfa. Bueno, tenemos varios parámetros que podemos probar a jugar con ellos, a ver si conseguimos algo raro, algo diferente, algún error que nos diga, vale, pues por aquí podemos tirar. Y lo único que conseguimos que nos muestra algo diferente es el parámetro prof. Y bueno, como es una URL, podemos probar a poner otras URLs. Bueno, en principio es eso, obtenemos la imagen y por probar cambiamos la URL y ponemos localhost. Y si ponemos localhost, lo que nos devuelve es una imagen que es la del otro usuario. Y dices tú, esto es extraño, ¿no? Igual aquí podemos tirar, pero si intentamos poner localhost / cualquier path, no encontramos nada, siempre nos devuelve la imagen. Entonces, bueno, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos intentar enumerar puertos dentro de este localhost a ver si conseguimos algo. Volvemos otra vez a la herramienta WFAS y ahora lo que vamos a hacer es en localhost ponemos la palabra que se utiliza para sustituir, que es FAS, y le decimos, pues bueno, yo aquí enumeré del 1 al 10.000, pero realmente puedes enumerar todo el rango de puertos, pero como ya había hecho el reto, para mostrarlo aquí, pues no enumeré todos. Y ejecutando el script, bueno, aquí la primera vez que lo ejecutas te va a sacar
la imagen siempre en todos los que no son correctos. Entonces lo que le digo es que no me muestre las respuestas que tengan una longitud 206.638 bytes, que es el tamaño que ocupa la imagen de Radagast, y que me muestre todo lo que no coincida con eso. Y solo hay una coincidencia, que es en el valor 9000. Entonces, bueno, pues vamos a ver a mano qué hay en el valor 9000. Bueno, esto creo que tampoco se va a ver demasiado bien, pero después os lo puedo enseñar un poco más en grande. Pero hay dos cosas que no, bueno, nos llaman la atención. Bueno, tenemos acceso a un portal distinto, que no es el portal que podemos acceder normalmente. Tiene varios enlaces. Algunos son enlaces a HTMLs estáticos. Uno es a una página de login y otro es un enlace a un script PHP que se llama copyright, que lleva un parámetro page y con valor MSG. Que si lo invocamos, nos devuelve pues, un mensaje de copyright. Y probando a ver si podemos acceder directamente a ese archivo, vemos que si ponemos portal/msg accedemos al contenido del archivo. Por lo tanto, aquí podemos estar entre una vulnerabilidad de local file inclusion. Es decir, que podemos incluir algún archivo que esté en la ruta web y que nos lo muestre directamente este script. Entonces, yo aquí lo que hice fue, aprovechando, bueno, la otra vulnerabilidad no comenté, pero al poder controlar el parámetro prof y ponerle una URL que nosotros tengamos, tenemos una vulnerabilidad de tipo SSRF, que lo que conseguimos es que el servidor haga una petición a un recurso web que no estaba pensado por el programador, o sea, que tenemos ahí una libertad de controlar a qué recursos podemos acceder. Entonces, yo accedí a login/index.php, eso se ejecutó en el servidor y me devolvió el HTML, y bueno, me descargué también alguna imagen y el CSS y lo copié localmente y lo abrí en el navegador para ver cómo se veía esto gráficamente. Y bueno, pues tenemos un formulario de login con una imagen de fondo que es distinta a la anterior, pero bueno, con SSRF esto espera un post. Nosotros no podemos hacer aquí fuerza bruta con un post porque nosotros lo que tenemos es un get. Y hay protocolos, por ejemplo, como son el Gopher, que sí que te permite hacer mediante una petición get a un Gopher, bueno, un get. Poniendo la URL te permite hacer un get, un post, o sea, tiene formas de hacerlo, intentar mandar parámetros. Pero si mandas un Gopher a esa URL localhost 2.9000, parecía que no te devolvía nada. O sea, creo que, ahora no recuerdo de memoria, pero creo que te devolvía la imagen del segundo usuario. O sea, que parecía que eso no era explotable. Entonces, aquí no vamos a poder intentar hacer un login con las credenciales que ya tenemos y tampoco vamos a poder hacer fuerza bruta. Entonces, eso parece que no tiene vía de explotación. Pero como tenemos el otro script copyright que nos permite exfiltrar archivos que están dentro de esta otra web, vamos a ver si conseguimos sacar algo más. Y bueno, aquí ya llega lo que es la parte final del reto, que si sacamos ponemos de valor /login/index.php, pues nos devuelve el contenido de ese script de login. Y este script, bueno, básicamente comprueba los parámetros del post, que son el nombre de usuario, el password. Mira que si está, o sea, si son correctos, pone que el parámetro session valid lo pone a true, le pone el valor de cuándo va a hacer timeout la sesión y bueno, y setea un username que no tiene nada que ver con el que espera, porque, bueno, no sé si se ve, pero espera que el usuario sea Black y el password Lotus. Y luego setea un usuario que es de, no sé ni cómo se leería bien, pero bueno, algo así como Dejin Mahamoti, que creo que es un personaje de Magic o algo así. Yo no estoy muy puesto en ese juego, pero si alguno habéis jugado alguna vez, pues supongo que controláis más. Y si consigues hacer un login correcto, básicamente lo que hace la página, aparte de setear esas variables, es te hace un eco, credenciales correctas y la flag. Que bueno, aquí la he tapado porque ya que os he explicado cómo se resuelve el reto, para que no vayáis a poner la flag directamente, pues al menos reproducáis los pasos y así pues practicáis estas vulnerabilidades. Y como curiosidad, también era posible exfiltrar el script de logout, que tampoco es que sea muy útil, y el de copyright, para ver realmente cómo estaba protegiendo que no pudiese acceder a otros recursos. Realmente, si tú le ponías copyright PHP como valor de MSG, pues no te dejaba hacer nada, porque directamente está comprobando que el archivo sea distinto de copyright PHP, pero bueno, si le ponías ./copyright PHP, esto ya le hacías el bypass y conseguías descargarte el archivo de copyright. Y vale, es que hasta lo veo pequeño yo, no esperaba que se viese tan pequeño, supongo que vosotros tampoco lo veis demasiado bien. Y también tiene protección
para que no puedas es filtrar archivos anteriores. O sea, no puedes hacer un pass traversal hacia atrás. O bueno, o eso quiero recordar, porque ahora mismo... vale. Vale, usando basePath y userPath, que lo que hace es obtener el real path del basePath, que el basePath es el... Bueno, espera. Es que no, ahora mismo lo veo tan pequeño. Vale, le pasas el archivo que tú que quieres filtrar, ese es el userPath, y luego el basePath es la directoria actual. Entonces, si tú el que quieres filtrar no empieza por el base, es decir, si intentas hacer un directorio que está más arriba en la ruta, pues ya no vas a pasar esta comprobación y entonces no vas a filtrar este archivo. Por ejemplo, que no puedas filtrar /tc/passwd o algún archivo que pueda haber por ahí, un certificado que te permita hacer una conexión SSH. O sea, está protegido para que eso puedas filtrar a partir de la ruta actual y no puedas hacer maldades más allá de conseguir la flag. Y bueno, ahora para acabar, pues resumir un poco las vulnerabilidades, todas las vulnerabilidades que tenía este reto, al menos las que he catalogado yo. La primera, como os decía, en el formulario de registro, tenía una vulnerabilidad de NoSQL Injection, que te permitía filtrar los emails. Después, sin estar autenticado con el método patch, te redireccionaba a otra URL. O sea, un usuario cualquiera podía obtener esa URL secreta. Después, una cosa que es un poco peligroso, tener una ruta donde tienes un backup de tu web, de tu código fuente, porque cualquiera que lo pueda ver pues puede entender cómo atacarlo si tiene vulnerabilidad. Y encima tener expuesto en la web el archivo backup PHP, que cualquiera puede tener ese backup del log. Otra vulnerabilidad, vale, una vez tienes el backup, que las credenciales estén cifradas en un log. O sea, tú en un log pues guardas si el usuario inició sesión o no, pero guarda la credencial, aunque esté protegida por un password, pues cualquiera que la pueda tener puede hacer un ataque de fuerza bruta y obtener el password de usuario. Después, el poder acceder a los datos de tu usuario modificando el parámetro user, el identificador, el número, bueno, es una vulnerabilidad tipo Volator, es decir, que no hay una comprobación suficiente de permisos para a la hora de acceder a recursos. Tú eres un usuario autenticado y ya te dejan acceder a recursos de cualquier usuario de la web, no comprueban más allá de que tengas una sesión activa. Después, los que os comentaba antes, teníamos el parámetro prof, que nos permitía hacer un SSRF y acceder a una web interna distinta a la web que se ve desde Internet. Y una vez estábamos dentro de esa web, con el script copyright teníamos un local file inclusion que nos permitía filtrar archivos que estaban en la ruta /portal. Y con eso obtener la flag. Y bueno, como aún me quedan 20 minutos, creo, pues ahora os voy a enseñar un poco los scripts y así los veis un poco más grandes. Bueno, así supongo que se ve bastante bien, ¿no? Bueno, este script es el que utilicé para hacer la filtración de NoSQL. Básicamente, bueno, primero utilizo la expresión regex que os comentaba antes para ver qué caracteres existen dentro de los emails. Tengo definido los caracteres, está aquí. Vale, son todos los caracteres imprimibles. Pero bueno, hay algunos que como son parámetros especiales en regex y que seguramente no aparecen en una dirección de email, pues los elimino. Y como el punto es un carácter especial que lo que hace es un wildcard de cualquier carácter, bueno, pues lo escapamos para que tenga una barra delante y me lo considere literal como un punto. Entonces, esta parte haces la petición para cada uno de los caracteres y cada uno que vas encontrando que es válido, te lo metes en otro array de caracteres utilizados y obtienes tu lista de caracteres que están en los emails. Y bueno, imprimes por pantalla esos caracteres y después solo utilizas en el script los caracteres que pueden estar y haces la enumeración. ¿Y ahora qué vas haciendo? Bueno, pues empiezas por un carácter, si el carácter existe, pues continúas el bucle añadiendo más hasta que consigues llegar a un email completo. Bueno, esta es la primera versión del script que no enumera a todos. Luego está la que es recursiva, que lo que tengo es una función, o sea, tú cuando llegas con esa función findChar le pasas cómo se llama el parámetro de email, lo que tienes por ahora averiguado, que es nada, y la lista de caracteres. Y esta función se va llamando a sí misma. Lo que pasa es que, bueno, aquí, al haber hecho zoom, no se ve
completo, pero básicamente es lo mismo. Pones el carácter, vas añadiendo y vas comprobando. Vale, el email empieza por esto y vas añadiendo carácter a carácter. Bueno, es una filtración carácter a carácter aprovechándote de la vulnerabilidad. Después, el script backup PHP, que es el que os comentaba antes, que estaba en el backup, que es el que tienes que aprovechar. Lo que os decía, bueno, ahora para que se vea mejor. Básicamente, descifrado de la cookie, SES, con el password que está aquí hardcoded y que sea igual a backup logs. Y que entonces tú puedes serializar el parámetro data. Entonces, vamos a ver, abrir un terminal por aquí. Bueno, mejor uno grande. El script de NoSQL no lo voy a ejecutar porque tarda bastante, entonces tampoco... Bueno, si tengo internet. Vale, entonces si ejecutamos el script de obtener el log. Vale, no sé qué... Efecto demo. Deja de pensar... ¿Qué URL no se encontró en el servidor? Igual fueron capaces los de Atenea de bajar el servidor para que no pueda hacer nada en directo, no lo sé. Pero bueno, vamos a probar a hacer un curl a esta URL, a ver si me... Pues parece que sí que responde correctamente. Vale, no sé. Igual es que lo que os comentaba antes, de los 250 milisegundos que puse aquí de espera para que se haga la copia del archivo, no había pasado. Entonces, por eso me dio un 404. Y esto es lo que os mostraba antes, la captura. Aquí tenemos la password del usuario correcta. Y, bueno, el script para craquear el password lo tengo por aquí, que es... este crack password, que lo que hace es coger el hash, que ya lo tengo guardado por aquí, o sea, en base 64. Se ejecuta el script de crash password. Bueno, pues se ejecuta John con el diccionario Rockjuk. Y bueno, ya veis que es muy rápido, o sea, este tipo de cifrados se pone muy rápido. Rockjuk tiene como 14 millones de contraseñas, o sea, que imaginar a qué velocidad lo está haciendo. Y ya vemos aquí que tenemos el password Macaulay. Y ahora el comando para descifrarlo. Bueno, nos descifra el password. Bueno, con esto podemos hacer el login. Y bueno, yo esto lo hice por consola para poder hacer los ataques. Lo primero que hago es guardar la cookie de sesión sin tener una sesión autenticada en el archivo de cookies. Veis que ahora aquí tengo el PHP Session ID y esto lo puedo utilizar ahora para mandar este ID y que me aguarde la sesión autenticada en ese archivo. Vale, siguiente comando. No. Vale, una vez que tengo una sesión autenticada, lo que voy a hacer es hacer un login. Y bueno, y como sé que el login me redirige a location, voy a hacer un grep de la cabecera location. Este no, que sea muy pequeño. Hemos hecho un login correcto. Me redirige a index.php con los parámetros para que muestre el usuario. Y ahora vamos a hacer con la herramienta WFUS, vamos a fasear este parámetro, el parámetro del ID del usuario. Y obtenemos con el script de cookie lo que hacemos básicamente es sacar la cookie de la cookie jar, o sea, imprimirla en formato session igual a el identificador de sesión. Bueno, esto lo que está haciendo ahora es enviar peticiones cambiando valores entre 0 y 200 al parámetro user
y no sé por qué ahora mismo no me ha encontrado nada, porque igual no me cogió bien la sesión, no sé por qué. A ver, vamos a ver otra vez. Seguramente no se almacenó bien la sesión. Lo que tiene enseñar algo en directo. A ver, espera. Vale, básicamente, espera. Vamos a volver a ejecutar el login. Tenemos el cookie jar. Vamos a ejecutar otra vez el fast. Vale, y ahora sí que nos está encontrando usuarios. El 31 es el que nos muestra de primero. Y luego tenemos el 180, que es el otro. Volvemos a los comandos. Y bueno, ya así por enseñaros, no voy a hacer la exfiltración del login, pero por ejemplo podemos hacer la exfiltración del copyright.php, que básicamente sería, no tengo aquí el comando copiado, pero bueno, copio este. Y cambiamos aquí login por .copyright.php y obtenemos lo que es cómo es el script de copyright. Y bueno, ya nada más, o sea, ya está resuelto el reto. Ya veis que es un reto largo, que nos llevó bastante tiempo resolver, porque había un paso que era, no sé si era complicado de pasar, pero que nadie supo darse cuenta en muchos meses. Pero bueno, una vez que lo resuelves, te olvidas de él, te quedas satisfecho y ya puedes volver a tu vida, que es hacer otros retos de CTFs. Bueno, muchas gracias y si tenéis alguna pregunta.